¿Qué tal, mis queridos amigos del Audio Crecer? Les saluda como siempre el psicólogo Humberto del Castillo Dragón. Saben todos ustedes que yo soy psicólogo, próximo a graduarme en una maestría en psicología clínica en la Universidad del Norte de Barranquilla. Soy el director general del Centro ARETE. Vivo aquí en Medellín, Colombia, hace ya más de 15 años. Los invitamos, queridos amigos, a que nos sigan en nuestras redes sociales como Centro ARETE, o también puedes buscar mi fanpage como Humberto del Castillo Dragón. El día de hoy entonces vamos a hablar de la sexualidad de manera integral. El título de este audio dice Mirada Integral de la Sexualidad. ¿Qué cosa es lo que sucede, queridos amigos? Que hoy en día hemos reducido la palabra sexualidad a lo genital, a la búsqueda del placer por el placer, y nos hemos olvidado que la sexualidad es una condición fundamental de nuestras vidas personales. Ella configura nuestro ser, estar y obrar como personas humanas. Nos estamos olvidando que la sexualidad no es solamente tener sexo, no es solamente utilizar los genitales. La sexualidad es un aspecto constitutivo de la persona, una dimensión básica de la persona humana, innegable e irrenunciable. Para esto te queremos invitar a que busques en Amazon.com en formato Kindle el libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana. Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana. Entonces, queridos amigos, hay que mirar este tema de la sexualidad de una manera integral, objetiva, realista. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de las dimensiones de la sexualidad. Existen 4 dimensiones de la sexualidad: la biológica, la psicológica, la espiritual y la social. Repetimos: biológico, psicológico, espiritual y social. Miren qué interesante, ¿no? Y a veces nosotros creemos que sexualidad es usar los genitales, y así es como muchas veces nos cosificamos, es decir, nos vemos a nosotros como un objeto sexual y cosificamos a los demás. Entonces, miren, plano biológico, psicológico, espiritual y social. En el plano biológico vemos nosotros 3 niveles: el nivel genético, el nivel estructural y el nivel hormonal. Genético, estructural, hormonal. Genético, estructural, hormonal. Dentro de lo genético, por ejemplo, estamos hablando de los cromosomas sexuales. Dentro de lo estructural estamos hablando de cómo han sido constituidos los órganos sexuales, ¿no? De manera morfológica y funcional. Son diferentes, obviamente, ya lo sabemos, los órganos del varón y de la mujer, ¿no? Son diferentes, distintos, pero absolutamente complementarios, ¿no? En los dos aspectos, tanto en la forma morfológica y la funcionalidad. Por otro lado, dentro del plano biológico está el tema hormonal, ¿no? Que lo constituye un complejo entramado de estructuras y sustancias, regulado por el sistema nervioso. Miren lo interesante que es todo este plano biológico, en lo genético, en lo estructural y en lo hormonal. En el plano psicológico hay también 4 elementos: la identidad sexual, la orientación sexual, el componente afectivo y el componente cognitivo, ¿no? Entonces, miren qué interesante también es eso. A veces estamos confundiendo la orientación sexual con la identidad sexual. Miren, la identidad sexual es la vivencia de pertenencia a un sexo determinado, es decir, yo soy hombre, usted es mujer, y esa es una identidad que a nosotros nos regalan, que a nosotros nos dan, y que no vamos a poder cambiar por más operaciones que nos vamos a hacer. Entonces, la identidad sexual es la vivencia de pertenencia a un sexo determinado. La orientación sexual se refiere más al objeto hacia el que se experimenta la atracción sexual. Nace del impulso sexual, sin el cual no se definiría ninguna orientación, y requiere la definición del objeto sexual, es decir, hacia quién genéricamente se dirige esta atracción.
Normalmente hay una relación y hay una integración y podríamos decir hay una reconciliación, una unión entre identidad sexual y orientación sexual. Hoy en día estamos confundiendo la palabra sexo con la palabra género y nos estamos olvidando de esa palabra sexo, la estamos desplazando, ¿no? Sin entender qué cosa significa. Cuando hablamos de la sexualidad de una persona, cuando hablamos del sexo de una persona, estamos hablando de su identidad, de algo que es más íntimo que sí mismo, como diría San Agustín. Estamos hablando de su mismidad, estamos hablando de quién es él en el fondo, en realidad. La orientación sexual, como estamos explicando, se refiere hacia el objeto que se experimenta la atracción sexual. Entonces estoy diciendo que hay una integración, una relación, una reconciliación, una unión, pero que a veces no. Entonces hoy en día se le está dando más importancia al tema género y hoy en día, digamos, es que, bueno, tú decides sobre tu género sin importarte el tema de la identidad sexual y reduciéndote y cosificándote, reduciéndote a ser un objeto sexual, ¿no? Esto lo vamos a profundizar un poco más adelante. También vamos a seguir haciendo audios sobre este tema de la orientación sexual y de la identidad sexual. Otro elemento del plano psicológico es el componente afectivo, ¿no? Que son las emociones y sentimientos que se asocian a la atracción sexual. Son emociones y sentimientos de alegría, que tienen un carácter más personal, porque se dirige a aspectos más personales. Y por último, también dentro de este plano psicológico está el componente cognitivo, que hace referencia a las representaciones o imágenes relacionadas con el objeto sexual y a las ideas vinculadas a ellas. Entonces miren qué interesante, queridos amigos. Hemos hablado de lo que es la sexualidad, hemos hablado que la sexualidad tiene 4 dimensiones: biológica, psicológica, espiritual y social. Hemos hablado que dentro de la biológica hay 3, lo genético, lo estructural y lo hormonal, y que entre lo psicológico hemos dicho que hay 4, la identidad sexual, la orientación sexual, el componente afectivo y el componente cognitivo. Así es, mi querido hermano y amigo. Falta entonces el plano espiritual y el plano social, y eso lo vamos a dejar para otro audio porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a seguir entonces a hacer un segundo audio sobre esta mirada integral de la sexualidad, donde estamos mirando las dimensiones de la sexualidad. Lo dejamos ahí, te mandamos un fuerte abrazo, sintonízanos, escúchanos como Centro Arete en las redes sociales. Busca el fanpage de Arete, busca el fanpage de Humberto del Castillo Drago. Un fuerte abrazo y te recordamos que el Arete es la reconciliación de la facultad del ser humano. Hasta la próxima.